Continuamos entonces con álgebra relacional. Repasamos un poquitito los operadores que vimos el otro día. Habíamos visto el operador selección, ¿sí? En la selección era un operador unitario, y en ese operador unitario lo que hacíamos era seleccionar filas de una relación. Siempre que aplicábamos un operador del álgebra relacional a una tabla, obteníamos una nueva tabla. ¿Está? En este caso, con las filas que cumplían con la condición que se especificaba en el predicado. ¿Sí? La selección selecciona filas. Entonces habíamos hecho dos ejemplos. Seleccionar de la tabla de alumnos el legajo 31392. Entonces de esa tabla de alumnos obteníamos el registro de Juárez María completo, 31392, Juárez María, su dirección y el teléfono. Y el otro ejemplo era combinado, digamos, en el predicado, el código de departamento y año de plan, entre 1985 y 1995, y en ese caso obteníamos los registros donde estaban ISI 1985-1995 y Q 1995. Perdón, era ISI solamente, entonces IQ no aparecía. Bien, y teníamos los dos registros completos. Entonces la selección cumple con el predicado que hemos establecido y lo que me devuelve son filas, una tabla con las filas completas de la tabla original. Después habíamos visto el operador proyección, que lo que obteníamos con el operador proyección era la lista de atributos que mencionábamos abajo del operador. Siempre una tabla, que en este caso tenía las columnas que teníamos mencionadas allí. Entonces, si proyectábamos de alumno, legajo y apellido y nombre, íbamos a tener una tabla de la tabla de alumnos con la columna legajo y apellido y nombre. Y si proyectábamos de año de planes, el año de plan, una sola columna con el año de plan, que estaba ahí. ¿Se acuerdan qué era lo que sucedía cuando aplicábamos cualquiera de los operadores en la tabla resultante? ¿Qué es lo que no tenía que pasar? ¿O qué es lo que íbamos a obtener? Una tabla en donde las filas, que eran los elementos del conjunto, no estuvieran repetidas. ¿Sí? Entonces, al aplicar proyección, como es una sola columna, y se repetían 1995 y 2008, el resultado no tenía esos elementos repetidos. En los conjuntos, en estas tablas que son un conjunto de registros, nunca va a haber elementos repetidos. El elemento es la fila completa. En el caso de el segundo ejemplo, el de año de plan, la fila tenía un solo atributo, pero sigue siendo una fila. Entonces la fila completa no tiene que estar repetida. ¿Hasta ahí, con los operadores unitarios, alguna duda? Claro. No. Bien. Después habíamos visto que podíamos combinar, ¿sí?, esos operadores. Entonces combinamos la selección de alumnos y nos quedábamos con los legajos mayores a 35.000 en este ejemplo, y a eso le proyectábamos apellido, nombre y dirección, ¿sí? Y entonces obteníamos una nueva tabla donde habíamos aplicado esa combinación de operadores. Bien. Otro de los operadores que habíamos visto era el producto cartesiano. Como el producto cartesiano en la teoría de conjuntos, lo que hacía era combinar todos los elementos de R, que son las filas de R, con todos los elementos de S, que eran las filas de S. El elemento en el conjunto era la fila completa. Si yo hacía esto, ¿cuántas filas voy a tener en el resultado de esta operación? En cantidad. Todas las de R y todas las de S, ¿no? ¿Qué significa el I?
una por cada, una En de ese, cantidad. ¿Qué tengo que fila hacer de, con la cantidad? multiplicás. Multiplico. Entonces la cantidad de filas de R por la cantidad de filas de S va a ser la cantidad de filas que voy a obtener en el resultado. Y en cuanto a columnas, R más las de S. las de R más las de S. Entonces si hacíamos el producto cartesiano entre departamento y planes, ¿cuántas columnas voy a obtener? 6. 6 columnas. ¿Y filas? ¿Cuántas filas? 15. 15 filas. ¿Sí? Que era esto que teníamos acá. ¿Qué pasaba con este operador, con el producto cartesiano, al combinar todos con todos? Todos los elementos de, en este caso, departamentos, con todos los elementos de planes, Había registros que no tenían que sentido. no tenían sentido. Entonces, para que tuvieran sentido, le teníamos que agregar o le teníamos que aplicar a este resultado una selección. Y la selección lo hacíamos con los atributos que tenían el mismo dominio de valores, que semánticamente significaban lo mismo. Y en este caso era el código de departamento nada más. Con el código de departamento ya filtrábamos todas las filas que no tenían sentido. Entonces nos quedaban esas en rojo, que eran las que tenían algún sentido. Bien. Eso, perdón, a Sí, ver, un segundito ahí. Después de un producto cartesiano conviene hacer una selección sí, señor. y uno se fija siempre en el nombre del campo que En comparten. el nombre del campo o en algo que tenga el mismo dominio de valores, aunque no se Mismo. llamen igual. ¿Sí? A lo mejor, qué sé yo, tenemos en código de departamento, suponete en la tabla de departamento, en lugar de ponerle code depto, le hubiéramos puesto code dep, pero es lo mismo que el código de departamento de carreras planes. Entonces, no importa el nombre específicamente, pero sí importa que tengan el mismo dominio de valores de los atributos, que signifiquen lo mismo, que semánticamente sean lo mismo. Bien, le explicamos el producto cartesiano en realidad para entender el resto de los operadores, que hacen algo parecido al producto cartesiano, que combinan las tablas, hacen algo parecido, pero me evitan cosas que hacemos con el producto cartesiano. Entonces, vamos a ver algunos de esos elementos combinados después. Vamos a analizar, vamos a seguir analizando ahora operadores que no vimos la clase pasada, que trabajan también con dos relaciones y que están vinculados a la teoría de conjuntos. Uno de los operadores entonces es unión. Además del producto cartesiano, podríamos aplicar unión entre dos conjuntos. Bien, para aplicar unión, tenemos que considerar que las tablas sean, como dice ahí, unión compatibles. ¿Cómo definimos que una tabla sea unión compatible con otra? En principio tiene que tener la misma cantidad de columnas. ¿Sí? O sea que tengo que lograr que las dos tablas que van a participar en la unión tengan la misma cantidad de columnas, pero además que cada una de esas columnas en el orden en que están sean del mismo dominio de valores, ¿está? Con el mismo criterio que hicimos antes. Mismo dominio de valores, o sea, semánticamente tienen que significar lo mismo, ¿está? Entonces puedo aplicar la unión. Vamos a ver un ejemplo. Dice, se requiere una lista de las personas que la universidad tiene registradas para enviarles notificaciones a sus domicilios. O sea que vamos a necesitar una lista de personas que tenga por lo menos el nombre y el apellido y el domicilio, ¿sí? Para mandarles notificaciones, una carta a sus domicilios. Teníamos dos tablas de personas, la tabla de profesores y la tabla de alumnos. ¿Me pueden decir si estas dos tablas son unión compatibles? Parece que sí. Sí. En cantidad de columnas parece que sí. Ahora, Eh, ¿tienen los mismos dominios de valores todas? No. No.
¿Cuáles serían profesor y las legajo. columnas que tienen el mismo dominio de valores? Apellido y nombre, dirección y teléfono. Esas tres columnas, número de profesor y legajo, no tienen el mismo dominio de valores. Aunque se llamaran igual, ¿eh? A lo mejor en profesores también le llamo legajo del profesor, pero no tienen el mismo dominio de valores. Entonces, ¿puedo aplicar la unión? En este No. caso, Para aplicar la unión tendría que hacer algo primero. ¿Qué podría hacer? Si yo Una quiero- proyección. Tendría que hacer una proyección y quedarme con cada una de las tablas con las columnas que tienen el mismo dominio de valores de sus atributos. Entonces, si yo aplico la proyección en profesores y me quedo con apellido y nombre, dirección y teléfono, y hago lo mismo con alumnos, como acá, que el teléfono no lo necesitaría, porque como era para mandar notificaciones a los domicilios, no necesito el teléfono, con lo cual me quedo con apellido y nombre y dirección, ahí sí puedo aplicar la unión. En el parcial van a ver que aparecen a veces tablas y ustedes van a tener que responder si puedo aplicar o no este operador, por ejemplo, la unión. ¿Sí? Si ven que no, que coinciden en la cantidad de columnas, pero no tienen el mismo dominio de valores de los atributos, lo que estoy uniendo ahí, van a tener que decir que no se puede aplicar. ¿Se entiende? sí, profe. Genial. Bueno, ahora fijémonos en las tablas originales. Si yo uno estas dos tablas solamente con apellido y nombre y dirección, ¿me pueden decir cuál va a ser el resultado de la operación? ¿Cuántas columnas va a tener el resultado? 2, 2, apellido, nombre y dirección. ¿Y qué registros? todos. 8, todos los registros. ¿A qué no? Hay uno que está repetido, como Bien. ¿Cuál es el que está repetido? García. García Felipe, Ceballos 23. Sí. ¿Ese solo está repetido? Ese solo está repetido completo, no sé cómo se decirlo. Exactamente, porque el elemento yo lo tengo que mirar completo. Pasa que Martínez José también figura como alumno, figura como profesor y como alumno, pero tiene distinta dirección. Entonces, cuando yo una, como lo que va a comparar es la fila completa, ese registro va a quedar tanto con Martínez José con Venezuela 45 y Martínez José con Corrientes 22. ¿Está? Entonces ahí tenemos el resultado que son 7 registros. A García Felipe Ceballos 23 lo va a poner una sola vez. ¿Sí? Siempre mira la fila completa, que es el elemento del conjunto. Bien. Unión fácil. ¿Se entiende? Bien. Otro operador de la teoría de conjuntos es la diferencia. ¿Se acuerdan? Un conjunto menos el otro conjunto. O sea que me quedo con las tuplas de el conjunto R que no estén en el conjunto S. Bien. Entonces, por ejemplo, dice acá, se requiere una lista de los nombres de las personas que son alumnos y no son profesores. Con el mismo criterio de antes, las tablas tienen que ser unión compatibles. Si yo quiero hacer la diferencia entre los alumnos que no son profesores, y quiero aplicar la diferencia para obtener los alumnos que no son profesores, ¿qué tendría que hacer? ¿Puedo restar alumnos menos profesores? ¿Puedo restar alumnos Si menos quiere, profesores? si quiere los alumnos que no son docentes, los Exacto. alumnos, claro, los Fíjate restaría. cómo está la tabla de alumnos y cómo está la de profesores. ¿Yo puedo hacer alumnos menos profesores directamente? Bueno, la proyección sería. Tengo que volver a hacer la proyección. En este caso, con quedarme con el apellido y nombre, estaría. ¿Sí? Porque me pide la lista de los nombres. ¿Sí? Entonces, si proyecto de alumnos
apellido y nombre, y proyecto de profesores, apellido y nombre, y hago eso menos la otra proyección, ¿qué voy a obtener en la 2 filas. resultante? Bien, ¿cuáles ¿Qué van a registros? ser? No me acuerdo Todo los menos nombres. García. Todo menos García. García y Martínez. Díaz y Ah, González. Martínez tampoco. Alumnos menos profesores, ¿eh? Al revés, perdón. Juárez y Pérez. Claro, Juárez y Pérez. Parecería claro, que me sí. saca a Martínez ahí. Ahí sí ¿eh? me saca Martínez porque el elemento nada más contiene apellido y nombre. Pero estaría mal. No sé, a lo mejor es la misma persona que no le cambiaron el domicilio. Ah, sí. En principio, nosotros operamos con lo que tenemos. Obviamente, en un sistema haremos el control, a lo mejor utilizaremos el DNI, utilizaremos otro tipo de datos. Esto es para que analicemos en el ejemplo qué es lo que pasa. Bien, ¿se entendió la diferencia? No es más que aplicar la teoría de conjuntos hasta acá. ¿Qué otro operador había en la teoría de conjuntos? Producto cartesiano, unión, diferencia Intersección. e intersección. Genial. La intersección se podía también obtener con la resta como dice ahí, pero todos sabemos qué significa la intersección. Entonces, si queremos la lista de los nombres de las personas que son alumnos y son profesores, a lo que podríamos responder con la intersección, tenemos que hacer lo mismo que hicimos antes, porque nos tenemos que quedar con tablas unión compatibles. Entonces, con lo mismo que hicimos antes, en lugar de aplicar la diferencia, aplicamos intersección, ¿sí? Y ahí sí, miremos las tablas, nos vamos a quedar con los que estén en las dos tablas, que eran García Felipe y Martínez José. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Son Sí. operadores simples, porque ya los tenemos conocidos de la teoría de conjuntos. Entonces, si hacemos esto, quedábamos con García Felipe y Martínez José. Bien, hasta ahora vimos dos operadores unitarios, selección y proyección, y vimos producto cartesiano de la teoría de conjuntos, y vimos tres operadores que son unión, diferencia e intersección, que requieren que las tablas sean unión compatibles. ¿Está? Ese es un concepto muy importante que lo tienen que tener en cuenta para el momento de aplicar estos operadores, unión, diferencia e intersección. Sí, profe, en proyección, ¿yo puedo aprovechar proyección para variar el orden de las columnas? Sí, señor, claro, claro, porque las pongo en orden inverso si no coincidían en el orden, y sí, claro que lo puedo aprovechar. ¿Estamos hasta ahí? Bien, vamos con otros operadores que se llaman operadores adicionales. En realidad, lo que estamos haciendo es aprovechar el producto cartesiano para hacer combinaciones entre tablas, que las vamos a necesitar. En realidad, lo que estamos tratando de hacer es volver hacia atrás la normalización, si se dan cuenta. ¿Sí? Porque de una tabla que habíamos normalizado, volvemos a juntar las tablas y las desnormalizamos en el resultado. ¿Mm? Bien, en el producto natural, que es este que vamos a ver ahora, fíjense que tiene el producto cartesiano en el medio, pero tiene dos barritas al costado. En realidad lo que se está aplicando es el producto cartesiano, la selección de los atributos con igual dominio y la proyección quitando columnas repetidas. O sea que hace una limpieza del producto cartesiano, aplica la selección de los atributos de igual dominio y me quita las columnas repetidas. O sea que van a aparecer una sola vez las columnas que estaban repetidas y con la cual se hizo esa combinación. Se comparó esa combinación. Se aplicó la selección, digamos. Entonces, supónganse que dice así. Requiere una lista con los datos particulares de todos los alumnos que están inscritos a carreras de planes del año 2008, indicando la denominación del plan de estudio. Este es un ejemplo más completo de lo que estuvimos viendo hasta recién. Bien,
Lista de los datos de los alumnos estaban en la tabla. Alumnos. Alumnos. Perfecto. Los alumnos inscriptos a los planes, había una tabla que se llamaba alumnos planes, pero no tenía la denominación del plan de estudios, que esa estaba en otra tabla que se llamaba plan de estudios. ¿Sí? Entonces, necesitamos combinar las tres tablas, alumnos, alumnos planes y los planes de estudio. ¿Se entiende? Bien. Ahí tenemos las tres tablas que vamos a combinar. Bien, ahora la pregunta es, también me decía que quería solamente aquellos alumnos que estaban inscriptos a planes del año 2008. A ver si se les ocurre cómo podemos hacer ese ejemplo combinado. Con usando el operador producto natural que vimos recién, ¿no? Y alguno que hayamos visto antes. Sí, Primero hacer producto natural con alumnos, planes y alumnos. podría ser el producto natural con alumnos, planes y alumnos. Cuando yo escriba el producto natural, ¿qué columnas va a utilizar para hacer esa combinación? Legajo. 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 No lo tenemos que escribir, pero va a utilizar legajo. Bien, ahí tendríamos los nombres y apellidos y todos los datos de los alumnos y de los planes. Pero no ¿Se da tenemos la cuenta? denominación del plan. ¿Se da cuenta qué columna usar Solita. Porque nombre? tienen el mismo dominio de valores de los atributos. Legajo tiene el mismo dominio de valores de los atributos. Por eso se da cuenta. Y si hubiera dos con igual dominio. Bueno, ¿cuál Bueno, sería? dominio Yo ahora hablamos de combino. tipo de- Si yo ahora combino ese resultado con planes, ¿con qué columna va a ser esa combinación? Con año plan. ¿Solo? Si combina solo por año en plan, me va a ser un lío como el producto cartesiano, ojo. y código de departamento. Con el Departamento. código del departamento y el año de plan va a ser esa combinación. ¿Sí? Porque son las columnas que tienen el mismo dominio de valores. Bien, acá el orden, en la operación que van a ver acá, está cambiando un Perdón, poquito. Sí, perdón. vuelvo. Sí. Mismo dominio de valor, yo entiendo que a Acá nivel se llaman teórico, igual, te das cuenta porque se llaman igual. pero tipo de dato, ¿no sería tipo de dato? No, no. Fíjate acá. Volvemos para atrás rápido. Cuando dijimos estas dos tablas Claro, van a no ser hay- no, unión, tienen el mismo tipo de datos, son enteros. ¿Las podemos? claro, No, porque no, semánticamente no significan lo mismo. Ojo, SQL es otra historia, ¿eh? Va a mirar el tipo de dato. Álgebra ok, relacional va a mirar que semánticamente sean lo mismo. ok. O sea, yo me doy cuenta, pero no. Yo me tengo que dar cuenta. Ok. Como una fecha alta y una de baja, son fechas. pero Exactamente, son fechas, pero son dos cosas diferentes. Y tienen dominios de valores distintos, fecha de alta y Exactamente, fecha porque de baja. fecha de alta es la fecha que ingresó, por ejemplo, un empleado a trabajar, y la fecha de baja la fecha que se fue. Con lo cual son semánticamente distintas, aunque tengan el mismo tipo de datos. Ok. ¿Está? Bien. Que es algo muy importante que tenemos que darnos cuenta, porque SQL no se va a dar cuenta y a veces hacemos lío con esas cosas, con comparar fechas que no son lo mismo. Sobre todo con las fechas nos pasan esas cosas. Bueno, volvemos acá. Queríamos hacer el producto natural entre estas tres tablas, pero fíjense que yo lo que primero hice ahí fue una selección de alumnos planes con el año de plan 2008, porque en la consulta me decía, che, mirá que estén inscriptos en el año 2008, a carreras de planes del año 2008. Entonces lo primero que se hizo ahí fue filtrar de la tabla de alumnos planes aquellas filas que el año de plan sea 2008, para restringir la cantidad de filas que después voy a combinar. ¿Sí? Estos conceptos después los vamos a asociar cuando veamos SQL. Porque, a ver, si yo, supónganse que yo pudiera poner el álgebra relacional esta a operar en una compu, ¿sí?
y tenga muchos registros de, imagínense todos los alumnos inscriptos a los años de planes en la facultad, Sí, ¿sí? primero conviene filtrar. Conviene filtrar, ¿por qué? Para reducir la combinación. Porque ¿de dónde Primero. tomaría estos datos? Un almacén de datos, una base de datos. Una base de datos, un archivo, en algo que estén en disco, ¿sí? Se supone que lo tengo grabado en disco. ¿Y dónde hago la combinación? ¿Dónde hago esa combinación? ¿En el disco? En memoria. En memoria. ¿Y qué pasa si me es insuficiente la memoria? ¿Qué pasa si no puede combinar todo eso en memoria? ¿Qué hace un sistema cuando no puede utilizar la memoria RAM que tiene para operar? Sistemas operativos. Esa memoria virtual. ¿Y qué hace? ¿Cómo se llama ese proceso? Maneja, o sea, utiliza unos megas del disco, unos gigas del disco, como si fuera memoria RAM. Entonces, las consultas se vuelven lentas porque no tienen la misma velocidad de lectoescritura. Exactamente. Pagina, entonces va, manda el disco, procesa lo que puede en memoria, sigue, y bueno, y ese ida y vuelta del disco produce una baja en la performance. Entonces, si nosotros limitamos esta consulta y decimos, no, che, tráeme solamente los que tienen año de plan 2008, y después los combinás con planes, y después los combinás con alumnos, vamos a reducir, digamos, esa cantidad de tiempo que le demanda. A lo mejor son milésimas de segundo, pero en grandes volúmenes de datos, eso se puede tornar muy lento. Bien, entonces fíjense que acá aplicó la selección y después hizo la combinación. Y dijimos, entre alumnos planes y planes, vamos otra vez acá, entre alumnos planes y planes, los atributos que tienen el mismo dominio de valores son dos, en este caso, código de departamento y año de plan. O sea que va a tratar de combinar cuando esos dos valores sean iguales en cada registro. ¿Sí? Y después de ese resultado lo va a combinar con alumnos. En ese resultado tenemos legajo y entonces va a combinar con ese atributo que tiene el mismo dominio de valores entre el resultado del primer producto natural y la tabla de alumnos. Como solo nos queríamos quedar con los datos de los alumnos, y esto ya es una tabla muy grande, ¿sí? Porque tiene todos los datos de alumnos planes, todos los de planes menos las dos columnas que estaban repetidas, y todos los datos de alumnos menos el legajo que estaba repetido. Que eso es lo que hace el producto natural. ¿Está? Combina con el mismo dominio de valores de los atributos que hay en cada tabla y además elimina las columnas repetidas. Entonces nos quedamos ahí con la proyección de los datos que necesitamos, los datos particulares de los alumnos y qué carrera están cursando, la denominación del plan que están cursando. ¿Se entendió este ejemplo donde hemos combinado? Generalmente vamos a combinar algún operador que resuelve una combinación, una unión, con alguna selección y alguna proyección. De hecho, la proyección y la selección están relacionadas con el select de SQL. La proyección es los atributos que tiene el select y la selección el where. Para los que están ya trabajando con SQL, sería el where o la condición del select. Después igualmente lo vamos a volver a repetir cuando veamos SQL. Bien, y acá está el resultado de esa operación. Fíjense que se eliminaron las columnas que estaban repetidas. Bien. Vamos a ver algo que es un poquito más complicado. ¿Estamos bien hasta acá o fui muy rápido? Para mí está bien. ¿Está bien? Bueno. Vamos a agregar estas dos tablas a nuestro
modelo, en el dominio que estamos manejando. Una tabla de materias que se dictan en los distintos planes, donde tenemos el código de la materia y el año del plan. Hoy había corregido esto, perdón. Ahí se las comparto otra vez. Estaba mal la clave foránea marcada. Pero no me quedó, así que ahí se las comparto. Bien. Materias planes tiene clave foránea planes con código de departamento y año de plan. Tiene el código de la materia y la denominación de la materia. Y después tenemos las notas que se sacaron los alumnos que se presentaron a examen. Entonces tenemos el legajo del alumno, la materia que la que se presentó, que tiene clave foránea materias planes, la fecha del examen, porque se puede haber presentado en muchas fechas a rendir el examen, y la nota que se sacó. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Con esto vamos a tratar de aplicar otro operador que es el join. También es un subconjunto del producto cartesiano, o sea, el join hace una combinación como el producto cartesiano. Solo que en esta combinación se le pone una condición abajo. No necesito ponerle una selección, ¿sí? Pero sí necesito ponerle una condición. A diferencia del producto natural, esa condición que antes era por igual, acá puede ser por igual, por distinto, por menor igual, por mayor igual. Puedo hacer combinaciones dentro de los atributos. O sea que la condición del join puede variar. Cuando la comparación es por igual se denomina XJoin. Ahí estaríamos más cerquita de lo que es el producto natural que vimos recién. ¿Bien? ¿Para qué nos puede servir un join con una condición que no sea por igual, que sea por distinto, por menor, por mayor? Ahora vamos a ver un ejemplo. El ejemplo es complejo, así que vamos a tratar de entenderlo y cualquier cosa volvemos para atrás. Supónganse que acá tenemos las materias, esa tabla que agregaríamos con materias, y los exámenes que rindieron los alumnos. Y nuestra primera pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la nota más alta que sacó cada alumno? Y una vez contestada esa pregunta, ¿en qué materia se sacó esa nota? Si miramos la tabla de alumnos exámenes, ¿me pueden decir cuál es la nota más alta que sacó? Hay creo que 3 alumnos. ¿Sí? ¿Cuál es la nota más alta que sacó el 34.578? 5. 5. Un 5. Pobre, viene mal. En realidad este ejemplo lo debo haber hecho cuando aprobado era con 4. Bien. ¿Y en qué materia se sacó ese 5? Hay 2. Pues. Diseño de sistema. No. En diseño de sistemas y en qué más. Sistema de organización. Análisis de No, sistemas. No, No, perdón, análisis de sistemas. Bien, Análisis. perfecto. ¿Y el 37.556, qué nota más alta se sacó? Un 9 en análisis de sistemas. Un 9 en análisis de sistema. ¿Y el 38.765? También. Un 9 en análisis de sistema. Análisis de sistema le gusta poner 9. Perfecto. Mejor así. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos para obtener eso? ¿Cómo hacemos para, aplicando el operador join, o sea, combinando tablas, porque hasta ahora es lo que conocemos, o sea, acá no existe, como en SQL, para los que saben SQL, encontrar el max de algo. De hecho, el max de algo surge de aplicar esto que vamos a hacer ahora. Fíjense la complejidad que tiene encontrar el máximo de una tabla. En principio tenemos que trabajar combinando la tabla alumnos exámenes con ella misma. Ahí les muestro.
Como la tenemos que combinar con ella misma, y para no escribir tanto, renombramos a la tabla y la ponemos en R1 y R2 con los mismos datos. ¿Sí? O sea que vamos a tener la tabla R1 que está haciendo referencia a la tabla alumnos exámenes, o sea que le estamos poniendo un alias, digamos. Y R2 también tiene alumnos exámenes. Bien. En R3, como ven ahí, voy a tener todas las diferentes notas que sacaron los alumnos, proyectando el legajo y la nota. ¿Sí? O sea que si el alumno 34.578 se había sacado 2 veces 5, va a aparecer una sola vez. ¿Sí? O sea, los alumnos con su nota van a aparecer una sola vez con cada nota diferente que se hayan sacado. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Ahora vamos a ver dónde se aplicó el join, que es aquí. En R1, join R2. ¿Qué quiero obtener? Todas las menores notas que se sacaron los alumnos. A ver, ¿para qué? Porque si a todas las notas le saco las menores notas que hayan sacado, me quedo con las mayores. ¿Es cierto? En la diferencia que está acá abajo, en R5. Sí. Bueno, ¿cómo hago eso? Si yo combino con el join R1 con R2, cuando los legajos son iguales y la nota de R1 es menor que la nota de R2, me voy a quedar en la parte izquierda de esa combinación de los atributos que corresponden a R1 con las notas menores, y en el lado de R2, los atributos que están combinados, fíjense que está duplicada la misma cantidad de columnas, voy a tener las notas mayores o iguales. ¿Estamos hasta ahí? O sea, solo las menores me quedan del lado de R1. A ver. En R3 yo tenía, ahí la tenemos a la tablita, todas las notas que tenían los alumnos. En R1, acá está, de R1 nos habíamos quedado con solamente legajo y nota, y fíjense que este 34.578 con la nota 5 desapareció porque ya había otro 5. Por eso está marcado en rojo. Hasta ahí, fácil. Ahora vamos a ver cómo hizo la combinación del join. Fíjense en la tabla que está abajo. Las primeras 6 columnas son R1. Las segundas 6 columnas son las de R2. Fíjense que si yo tomo el primer registro de la tabla que está arriba en amarillo, que dice 34.578 con la nota 2, y la combino con todas las que esa nota es menor, pero el legajo es igual, o sea, todos los 34.578, van a aparecer el 2 con el 4, el 2 con el 5, el 2 con el 3, porque sigue siendo menor. ¿Sí? Vamos otra vez al segundo. No, perdón. Sí, el 2 con el 5 que me faltaba de abajo. Y ahí terminamos con los 2. ¿Sí? Porque son 1, 2, 3, 5 registros. O sea, el primero con los 4 restantes. Se combinaron. ¿Se entiende la primera parte? Por eso hay 4 combinaciones. ¿Hasta ahí? ¿Me siguieron? Tomo el segundo registro. Tomo el segundo registro y... Sí. Está comparando, digamos, lo lo que como si eso fuera un array de notas, y está comparando un valor con cada uno de los que siguen. Exactamente, es lo que está haciendo. Combinando, pero aplicando esta condición. El legajo tiene que ser igual y la nota tiene que ser de R1 menor que la de R2. Entonces, el 2 es menor que el 4, sí, está en el resultado. El 2 es menor que el 5, sí, está en el resultado. El 2 es menor que el 3, sí, está en el resultado. El 2 es menor que el 5, que es el último registro del 34.578,
está en el resultado. Paso al segundo registro del 34.578 que tiene 4. Combino con el de arriba, que tiene 2, pero 4 no es menor que 2. Entonces ese registro no queda. Combino con el 4 y tampoco, porque no es menor. Entonces el 4 no queda del otro lado. Ahora combino con el tercer registro que tiene un 5. El 4 es menor que el 5, sí, ese registro está en el resultado. Combino con el siguiente registro que tiene un 3. 4 no es menor que 3, no está en el resultado. Combino con el último registro de 34.578 que tiene un 5, y ese también está en el resultado, porque 4 es menor que 5. Entonces nos quedaron 2 veces el 4, ¿sí? Con los 2 5 en el costado de las materias que tenía ese valor. Pasamos al tercer registro, vuelvo a hacer lo mismo, pero el 5 es mayor que todos, entonces no va a quedar ninguno en el resultado. Pasamos al cuarto registro, que tiene un 3, y el 3 es menor que el 4, solamente que el 2 no, ¿sí? Es menor que el 4, entonces aparece en el resultado acá. El 3 es menor que el 5, aparece en el resultado acá, y el 3 es menor que el otro 5 de la materia 301, del último registro, y aparece en el resultado. Bueno, lo mismo tendríamos que hacer con el 37.556, ¿y qué registros nos quedarían del lado de la izquierda? ¿Qué Quiere decir, valores? profe, que por esos 5 registros realizó 25 operaciones. ¿Ah, sí? Para encontrar Un valor. un valor. Y es lo que hace en SQL también. Por eso estamos mirando cuál es la complejidad de aplicar este operador. Nada más, es lo único que me interesa que les quede en la cabeza. ¿Está? Si yo ahora hiciera el 37.556, ¿qué valores me quedan del lado de la izquierda de las notas? Sí, el 9 El, quedaría. el Seis, 7 ¿no? y Del el lado 6. de la izquierda, ¿eh? 7 y 6. El 7 y el 6, perfecto. ¿Y del 38.765? 5. El 5. O sea, nos quedaron todos los valores de las notas más chiquitas del lado de la izquierda. Con lo cual, si nosotros proyectamos legajo y nota de R1, ¿sí?, de las que estaban del lado de la izquierda, solo nos quedamos con las notas menores. ¿Sí? Una Entonces, pregunta. sí. No entiendo por qué se tiene que comparar cada nota con todos si no es suficiente con uno para saber que es menor. ¿Cómo le decís que solamente compare con uno? Y, ah, Si me explicás cómo. Imposible. Acá porque estamos mirando los resultados, chicos. Pero imagínate que esto no sabés qué valores hay. Imagínate entiendo. todas las notas de todas las materias de todos los alumnos de la facultad. Entendí. No voy a estar mirando registro a registro. Esto porque tenemos un ejemplo acotado como para entender el funcionamiento. Nada más. Bien. Entonces, en R4 nosotros nos queríamos quedar solo con las notas menores y entonces proyectamos, ¿sí? Fíjense, en R4 proyectamos R1 legajo y R1 nota, con lo cual acá están las notas menores que se sacaron todos los alumnos. Entonces, si a todas las notas le restamos las notas menores, nos quedamos solos con las notas mayores que se sacaron cada uno de los alumnos. Y eso lo hacíamos en R5. Y nos quedamos con el 5 del 34.578, el 9 del 37.556, que habíamos comentado al principio que su nota mayor era 9, y el 9 del 38.765, que también era su nota mayor. Y ya se nos quemó el cerebro cuando llegamos acá. ¿Sí? Bueno, esta es la complejidad de encontrar el mayor. ¿Hay un ejercicio solo en la práctica que realiza esto?
y si mal no recuerdo lo hace con fechas. Muchas veces vamos a tener que encontrar en SQL el valor a una fecha. ¿Sí? ¿Cuál es el precio a tal fecha de un artículo, por ejemplo? Bueno, lo que está aplicando es todo esto, para encontrar el máximo de una fecha. ¿Estamos? Quiere decir que lo que es una consulta de 2 renglones en SQL es una complejidad terrible en álgebra. Es una complejidad terrible en álgebra, pero es una complejidad terrible lo que está haciendo el gestor. Sí, claramente. Claramente. Está justamente el álgebra nos permite ver muchas veces cosas, ¿sí?, que son muy complejas que el gestor nos realiza, digamos, parece fácilmente, o nosotros escribimos muy poco. Pero detrás de ese operador está todo esto. Claro. ¿Ah? Bien. No contestamos la pregunta, porque la pregunta decía, ¿cuál es la nota más alta que sacó cada alumno y en qué materia? ¿Qué tendríamos que hacer con ese resultado de R5? ¿Podríamos haber sacado la materia acá? No, porque no encontrábamos la nota más alta, sino. Entonces no podíamos incorporar la materia acá. Yo ahora quiero saber, de estos alumnos y esa nota, ¿en qué materia se lo sacaron? ¿Qué hago? De los operadores que vimos hasta acá. Se puede cruzar por el legajo. Legajo, ¿y qué más? Y nota. Nota. Y nota. Con esta tabla de alumnos de exámenes que tenemos el legajo y nota. ¿Y qué operador podemos aplicar ahora? La intersección Claro. devuelve nota. La No. intersección era entre dos conjuntos que tenían el mismo valor de los atributos. No puedo hacer la intersección teniendo el legajo y la nota con la tabla de exámenes que tiene un montón de otros atributos. Yo tengo que conseguir un macheo entre las dos tablas, una combinación entre las dos tablas. ¿Cuáles eran los operadores que podía usar para hacer combinación? Los productos. El producto cartesiano, que ya dijimos que no lo íbamos a aplicar porque había otros que lo mejoraban. ¿Qué otro vimos? Que lo vimos hoy. El join, Dura. ¿no? Podemos usar el join, o podemos usar el producto natural, que ese ya combina por los atributos del mismo dominio de valores. ¿Cómo? Y quita las columnas repetidas. Y me dice. quita las columnas repetidas. Entonces podríamos hacer así. R5, que es el que tenía legajo y nota, lo combinamos con alumnos exámenes, que también tiene legajo y nota, y para tener el nombre de la materia lo combinamos con materias planes. Se eliminan todas las columnas repetidas, ¿sí? Entonces me queda el legajo y la nota de R5, el código de departamento, el año de plan, el código de la materia de alumnos exámenes, y la fecha de examen. Eliminamos el legajo, eliminamos la nota porque ya estaban en las dos primeras columnas. Fue con esa que se hizo la combinación porque tenían el mismo valor de los atributos, dominio de valores de los atributos, y cuando lo combinamos con materias planes, lo único que falta es la denominación de la materia. Las otras columnas se eliminan. ¿Sí? Y lo que está combinando ahí es con tres columnas: código de departamento, año de plan y código de materia, con materias planes. ¿Sí? Sí. Complejizamos bastante, ¿sí?, el uso de los operadores. Bien, entonces, si necesitamos combinar tablas, la primera combinación era el producto cartesiano, que no nos servía mucho porque le teníamos que aplicar la selección con los atributos que tenían el mismo dominio de valores. Podíamos aplicar producto natural, esa ya combinaba con el mismo dominio de valores y además eliminaba las columnas repetidas. Si queríamos combinar también podíamos usar el join, que lo podemos usar por igual. O sea, acá podríamos haber puesto el join, pero tendríamos que haber especificado con qué atributos hacer ese join.
¿sí? Porque el join necesita la condición. ¿Tá? Entonces, entre R5 y alumnos exámenes tendríamos que haber puesto legajo de R5 igual a legajo de alumnos exámenes y R5.nota igual a alumnos exámenes punto nota. Y en el join entre esa tabla resultante y materias planes tendríamos que haber puesto otra vez alumnos exámenes punto legajo igual, alumnos exámenes punto código de departamento igual a materias planes punto código de departamento, alumnos exámenes año plan igual a materias planes año plan y código materia de alumnos exámenes igual a materias planes código materia. ¿Está? Entonces, escribimos mucho más con el join. ¿Cuándo es necesario? ¿Cuándo me conviene usar join? Cuando las combinaciones no son por igual. Salvo que apliquemos el join natural, que ahí sí no le tenemos que explicar porque es como el producto natural, exactamente igual que el producto natural, porque elimina las columnas repetidas y hace el X-join con los mismos valores de los atributos. Entonces, termina siendo igual que el producto natural, el join natural. Ya vamos a ver que el join natural existe en el SQL. No se utiliza mucho ya, pero en las primeras versiones de SQL, que no había todos los join que hay ahora, se usaba el join natural. Van a ver muchas veces resueltas consultas a lo mejor de sistemas legados donde se utiliza el join natural. Este operador división lo vamos a dejar para dentro de 14 días cuando ustedes ya tengan afianzado los operadores anteriores, porque también es complicado, entonces prefiero que lo veamos en la próxima clase cuando ustedes ya hayan repasado y hayamos hecho algunos ejercicios de los operadores que vimos hasta acá. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Dejo de compartir esto.